Hola a todos, soy Estefa Betancur y vamos a continuar con nuestra serie de puntos y espacios. Para esta ocasión, para este video, hablaremos de distribuciones circulares o líneas cerradas, ¿cierto? En donde los extremos de una línea que esté abierta se unen y eso configura pues una cosa distinta. Virtualmente más fácil porque en los videos anteriores vimos que cuando es una línea recta los puntos son uno más que los espacios entre los puntos, es decir, por ejemplo acá hay 5 puntos pero hay 4 espacios que son como las líneas entre puntos. Esos espacios pues pueden ser temporales o pueden ser justamente en distancias, ¿cierto? Puede ser espacial o temporal, el significado o el contexto. Pero entonces cuando tenemos estas distribuciones circulares, virtualmente serían más fáciles porque la cantidad de puntos es lo mismo que la cantidad de espacios entre puntos. Entonces la vuelta completa serían 4 puntos o también 4 espacios. Dependiendo de lo que nos están preguntando y la forma en la que se dispongan la secuencia, esto va a ser una secuencia cíclica sí o sí, de alguna manera vamos a tener ahí pues como como un ciclo porque estamos dando vueltas alrededor del mismo círculo, pero dependiendo de cómo esté configurada la secuencia, pues vamos a tener ejercicios más fáciles o más difíciles. Vamos entonces a ver un ejemplo sencillo como para que le cojamos el sabor y luego vamos a los ejercicios UDA que tienen mayor dificultad. Tenemos entonces que 4 personas se sientan alrededor de una mesa y juegan tingo, tingo, tango. El que empieza dice tingo y luego pasa la pelota, el segundo dice tingo y pasa la pelota, y así cada persona con cada palabra pasa la pelota. La persona que dice tango sosteniendo la pelota pierde. Entonces vamos a entender que, digamos, todo empieza con la primera persona. Entonces esta persona dice tingo, 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 y así. Así que como son 4 personas, entonces la vuelta va a estar, digamos, una vuelta va a estar conformada por 4 personas o por 4 espacios, ¿cierto? Por ejemplo, también 4 palabras, porque cada persona dice una palabra. Entonces, digamos que ahí como todos esos puentes nos permiten entonces llegar rápidamente a algo que está muy lejos. Por ejemplo, dice que si se empieza con la carita triste, o sea, si esta es la primera persona, si esta es la segunda, la tercera, la cuarta, entonces, ¿cuántas veces? Más bien, si se dice 15 veces tingo, la persona a la que le toca decir tango, ¿cuál es? ¿Cierto? Entonces tengamos en cuenta que el ciclo va persona uno porque la primera persona que dice tingo es persona uno, luego persona 2, luego persona 3, persona 4 y vuelve y empieza, ¿cierto? Este es el ciclo que se repite, ¿cierto? Ciclo. Vuelve y empieza con persona uno, persona 2, persona 3, persona 4. Cuando nos preguntan que quién dice tango después de 15 veces tingo, en realidad nos están preguntando por la persona 16, pues o por la posición de las personas en ese ciclo, por la posición 16. Como 16 es múltiplo de 4, vamos a saber que va a cerrar una vuelta y estaremos entonces en la persona 4. 16 es múltiplo de 4 y los múltiplos de 4 en esa secuencia siempre son o siempre corresponde con la persona 4, esta persona. Porque entonces cerraríamos una vuelta. Primera vuelta, vamos en la posición 4. Segunda vuelta y vamos en la posición 8, ¿cierto? Esta persona 4 sería posición 8. Tercera vuelta y esta persona 4 sería la posición 12. Y cuarta vuelta y otra vez esta persona 4 sería la posición 16, que entonces nos dice que siempre la persona 4 estaría en las posiciones múltiplos de 16 para este ejercicio específicamente en donde tendremos unas condiciones. Por eso es tan importante siempre tratar, independientemente del ejercicio, tratar de hacer un caso pequeño, tratar de imaginarnos qué está pasando con un caso pequeño. Así vamos a poder ser más efectivos al resolver otros ejercicios más difíciles. Vamos entonces a un ejercicio UDA. Dice que un lago con forma aproximadamente circular tiene 10 piedras en su borde distribuidas de forma equidistante y numeradas del 1 al 10 en el sentido del movimiento de las manillas del reloj. Podemos nombrar la primera como, pues la primera lo podemos nombrar en donde sea, pero las demás las vamos a nombrar en este sentido. Y un sapo comenzando con la piedra 1 va a saltar en el mismo sentido solamente sobre estas piedras, o sea, va a saltar sobre las piedras y solamente sobre las piedras y va a saltar en este sentido. Si el sapo salta de a dos en dos piedras, o sea, en el primer salto sale de la piedra uno y llega a la piedra 3, ¿cierto? Entonces, después del primer salto llega a la piedra 3, después del segundo salto, dice, en el segundo salto sale de la piedra 3 y llega a la piedra 5, entonces el segundo salto sobre la piedra 5
Y luego el tercer salto que llega sobre la 7, entonces continúa así, dando de a dos saltos. Tercer salto, llega a la piedra 7. El cuarto salto llega a la piedra 9. Vamos a considerar que es después del salto que se llega a donde se llega. Y el quinto salto llega a la piedra 1 de nuevo para volver a empezar. Notemos entonces que aquí la secuencia es primero sobre los números impares. El primer número que se toca es el 3. Bueno, digamos que el punto de salida no es tan importante porque estamos considerando como después de los saltos que pasa, ¿cierto? No desde donde arrancamos, sino donde llegamos. Entonces, el punto de partida es más como ese momento cero. El primer salto llega al 3, el segundo salto llega al 5, el tercer salto llega a la piedra 7, luego a la piedra 9 y por último a la piedra 1 para volver a empezar la vuelta. Tengamos en cuenta eso porque entonces cuando nos preguntan la posición, la piedra en la que queda el sapo después de terminar 50 saltos, 50 de esos saltos, que en última son 50 saltos dobles, o 50 saltos en los impares, ¿cierto? Como lo queramos ver. Son 50 saltos dobles en los naturales o 50 saltos normales en los impares. Y nos dicen, bueno, además sabemos que el sapo solamente cae en posiciones impares porque va 1, 3, 5, 7, 9, otra vez 1, 3, 5, 7, 9, entonces no tiene sentido el 10. Digamos, este lo descartamos por ser par. Por otro lado, 50 es múltiplo de 5 y sabemos que el sapo tiene que dar 5 saltos para volver a la posición 1. ¿Cierto? Entonces también todos los múltiplos de 5, muchas personas de una dirían como 50 es un múltiplo de 5 y cada vuelta se da con 5 saltos, entonces 50 saltos son 10 vueltas y volveríamos al punto de inicio, ¿cierto? Al punto cero inicial. 50 vueltas, o sea que terminamos en la piedra número 1. Pero digamos si esto nos parece un poquito difícil de ver, entonces tendríamos que analizar la secuencia de los impares que se está teniendo en cuenta acá. Por ejemplo, recuerden que empezamos con la piedra 3 porque es después del primer salto. Nosotros nos están diciendo después de, ¿cierto? Después de dar 50 saltos, ¿cierto? O al terminar, yo creo que esto es muy importante, al terminar los 50 saltos, ¿cierto? Entonces nos estamos enfocando en la posición final después de cada salto. La posición final después del primer salto es 3, no es 1. La posición final después del segundo salto es 5, ¿cierto? La posición final después del tercer salto es 7. La posición final después del cuarto salto es 9. Y la posición final después del quinto salto es 1. Así que esta es la secuencia cíclica que vamos a considerar. 3, 5, 7, 9, 1. 3, 5, 7, 9, 1. Teniendo en cuenta entonces que todos los múltiplos de 5, después de dar una cantidad de múltiplos, de una cantidad de saltos múltiplo de 5, vamos a terminar siempre en la última posición del ciclo. Y por eso sabemos que la respuesta es 1. Este ejercicio, digamos que tiene una dificultad y está en que los saltos no son unitarios, sino que son saltos de a dos. Pero si nosotros nos reenfocamos, o sea, reenfocamos la secuencia y en vez de pensar en la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, empezamos a pensar en la secuencia 1, 3, 5, 7, 9, solo que empezando desde el 3 para considerar pues como de una vez la secuencia como me la piden, sería un poco más trabajable, ¿cierto? Estamos reenfocando el ejercicio a considerar solo las piedras en las que el sapo salta. Pero este ejercicio tiene una segunda, o este contexto tiene un segundo ejercicio, miremos. Un lago conforma, este es el mismo contexto, luego dice la pregunta, si el sapo saliendo de la piedra 1 pasa a la piedra 2 en su primer salto, en el segundo salto pasa a la piedra 4 y luego en el tercero pasa a la piedra 7, analicemos qué está pasando. Arrancamos entonces, dice que arrancamos otra vez en la piedra 1 y que luego vamos a la piedra 2, con lo cual ahí se hizo un salto unitario. Luego en el segundo salto pasa la piedra 4, o sea que ahí se hizo un salto doble, ¿cierto? Salto primero 1, luego 2, en un solo salto hizo dos, digamos que se saltó como dos unitarios y en el tercero pasó a la 7, o sea que en el tercero pasó a la posición después de 3, ¿cierto? O sea, hizo un salto triple. Y después entonces, según eso, de modo que cada vez salta una piedra más que en el salto anterior hasta que da 10 saltos. El número de la piedra en la que queda el sapo al terminar los 10 saltos es. Tenemos que considerar que una vuelta
está compuesta por 10 saltos, porque hay 10 piedras, ¿cierto? Entonces ahí está la conexión. Los saltos son la misma cantidad de puntos en la vuelta. Y digamos que lo que estamos sumando ahí en los saltos, estamos arrancando en uno y luego sumamos uno y luego sumamos 2 y luego sumamos 3 y luego sumamos 4 y así, porque los saltos van incrementando. Primero sumamos uno y llegamos al 2, luego sumamos 4 y por eso llegamos al 4. Perdón, luego sumamos 2 y por eso llegamos al 4. Luego sumamos 3 y por eso llegamos al 7. Luego sumamos 4 y por eso llegaríamos entonces no al 11, ¿cierto? Sino al menos 10. Y digamos que esa sería la forma en la que corregimos el hecho de que no haya 11. Pero si quitamos los primeros 10 que ya son una vuelta y para volver a empezar la vuelta, entonces arrancamos en 1, ¿cierto? O sea que llegamos a 1. Notemos que como estamos sumando números naturales, entonces estos números que estamos sumando, ¿cierto? Los saltos que estamos sumando son precisamente, o van a sumar precisamente un número triangular. En este caso, el 10, ¿cierto? El 1, digamos que esta es la posición inicial. Cuando damos 4 saltos, llegamos al 11, porque es 10 más 1, pero el 11 en este caso significa lo mismo que 1. Así como en las horas del reloj, cuando decimos las 14, ¿cierto? En hora militar, las 14 son en realidad las 2, ¿cierto? Porque restamos eso que significa una vuelta en el reloj. Restamos lo que significa una vuelta o el múltiplo de lo que significa esa vuelta. Si continuamos analizando esto, entonces es desde la posición 1 estamos sumando eh, el triangular de la cantidad de saltos que damos. Es decir, si hacemos 4 saltos, sumamos 10, que es el triangular número 4. Si hiciéramos 5 saltos, sumaríamos 15, que es el triangular número 5. Como hacemos 10 saltos, sumamos 55, que es el triangular número 10. Ahora, si lo hiciéramos manual, si nos fuéramos en chanclas, estas serían las posiciones después de los saltos. Si nos fuéramos en chanclas, porque mucha gente que preferiría pues como hacerlo. Entonces aquí tenemos un salto de 1, luego tenemos, me ha faltado el 2, tenemos un salto de 1, luego un salto de 2, luego un salto de 3, luego un salto de 4, volvemos a 1, luego un salto de 5, vamos a 6, luego un salto de 6, luego un salto de 7 y así hasta que llegamos a un salto de 10. Notemos que cuando yo a la posición, por ejemplo a la posición 6, le sumo 6, eso me daría 12. Pero como le tengo que restar 10 para poder corregir el hecho de que ya se dio una vuelta, por eso llego a 2. Cuando a 2 le sumo 7, normal, es 9, pero cuando a 9 le sumo 8, eso me da 17. Y la cosa es que como resto 10, vuelvo a la posición 7. Entonces, digamos que esa sería una forma de hacerlo manual en caso de que nos sintiéramos muy desconfiados de hacerlo de otra forma. Pero habría otra forma más rápida que es entendiendo que a la posición 1 le vamos a sumar 55 saltos unitarios. ¿Por qué 55 saltos unitarios? Porque 55 es la suma de 1 más 2 más 3 hasta el 10. Es la suma de todos los saltos unitarios que se dan cuando se hacen 10 saltos de ese estilo en el que lo está haciendo el sapo. Entonces, claro, 1 más 55 da 56. Y 56, cuando restamos el múltiplo de 10 más cercano, estamos restando como 5 vueltas para poder corregir el hecho de que está dando, digamos que es una secuencia cíclica en esas vueltas, y esas 5 vueltas nos dan 6, ¿cierto? La posición 6. De nuevo, pues ratificamos que es un método que funciona, entendiendo muy bien entonces esa suma de saltos unitarios, y la respuesta efectivamente sería 6. Noten que son ejercicios más complejos, que necesitan mucha concentración y que vamos a necesitar más esfuerzo, ¿cierto?, para entenderlos. Voy a dejar un par de ejercicios de tarea que son parecidos a estos y hacemos un último para terminar el video. Este ejercicio es casi idéntico al anterior, solo que ha salido en diferentes años, entonces digamos que si nos volviera a salir entenderíamos bien cómo funciona. Dice que son 7 niños, A, B, C, D, E, F y G, que se ubican en una mesa redonda. Se quiere dar un premio y para ello se hace lo siguiente: se toca la cabeza del 1, quien recibe el número, la cabeza de A, quien recibe el número 1, luego salta a B,
o sea, saltar a B significa no tenerlo en cuenta y toca la cabeza del número C que recibe de la C que recibe el número 2. Luego salta a D y a E, así que salta a 2 y toca la cabeza de F quien recibe el número 3. Cuando dice salta es porque no lo tiene en cuenta, no lo numera y en cambio numera el siguiente. Notemos entonces que aquí hace primero dos saltos, luego hace tres saltos, y luego sigue saltando un niño entre cada toque y asignando la ficha con el número que le corresponde. La secuencia entonces va con A primero, que recibe el número 1, con C después, que recibe el número 2, con F después, que recibe el número 3. Y lo que hay que tener en cuenta es que aquí se suman 2, pero aquí se suman 3, ¿cierto? Para encontrar el siguiente. Para encontrar el cuarto se suman 4. O sea que para encontrar el décimo, ¿cierto? La posición 10 se va a sumar por último, se van a sumar 10. Quiere decir que vamos a sumar desde A, desde la posición, desde esa posición, bueno, desde A vamos a sumar 2 más 3 más 4 más 5 más 7 más 8 más 9 más 10. Como la suma de los números del 1 al 10 es 55, estamos sumando 54, ¿cierto? 54 saltos unitarios. Hay que tener en cuenta que el ciclo es de 7, porque son 7 espacios, 7 puntos. Entonces buscamos el múltiplo de 7 más cercano a la A, que es 49, y sería 49 más 5. Serán 49 vueltas, porque cada vuelta es de 7 saltos desde A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Serán 49 saltos unitarios, o sea, en total 7 vueltas, me corrijo, serán 7 vueltas en total. Y aparte de eso habrán otros 5 saltos unitarios desde A, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que llegamos a la letra F. Esa es la posición número 10, la letra F. Nosotros también podríamos hacerlo manual, claro que sí, ¿cierto? Es posible hacerlo en chanclas, pero digamos que estamos explorando acá alternativas para llegar lejos sin necesidad de hacerlo manualmente. Llegamos entonces a la letra F y esa es la respuesta correcta. Ahora, quiero que en los comentarios me dejes esta tarea, ¿cierto? La respuesta de estos dos ejercicios que se parecen mucho a lo que acabamos de hacer y te van a permitir como entender mejor o saber si entendiste bien el tema o si entendiste bien estos contextos que son muy específicos pero muy interesantes y con la ayuda de tus compañeros también vas a poder saber las respuestas. Hasta la próxima. Dale amorcito a este video para animarme a hacer muchos más y espera siguientes entregas de Razón UDA.